Hay un importante sociólogo norteamericano. Él es uno de los que más ha estudiado, digamos, los fenómenos de la paternidad y de la pobreza y de la falta de oportunidades que tienen aquellos que carecen de recursos económicos para, por ejemplo, progresar en la sociedad, pero especialmente aquellos que tienen un problema con la estabilidad familiar. Y les explico. Su nombre es Rob Henderson y recientemente escribió en un blog de una periodista secular, judía secular, Bari Weiss. Es muy criticada porque se opone, digamos, a la ideología de género y a la aplicación específicamente de las transiciones sexuales entre los niños, ¿no? Es autora de un libro al respecto. Pero su blog, que es muy conocido, que se llama Common Sense, Sentido Común, invitó a Rob Henderson a escribir un ensayo, ¿no? Y Rob es un graduado de la Universidad de Cambridge y una de las personas con uno de los títulos más importantes en términos de estudios sociológicos. Él tiene un PhD, es decir, un doctorado, ¿no? Y, y una de las teorías más importantes que él desarrolla es que sí, la pobreza económica es un posible indicativo de el fracaso académico y obviamente en el futuro comercial, económico de un joven o de un niño, ¿no? Pero curiosamente el estudio de Henderson es un estudio que revela que los pobres, incluso aquellos que han tenido una pobreza extrema, ¿no? Tienen muchas más posibilidades de tener éxito intelectual, académico y económico que aquellos que han vivido en una situación de inestabilidad familiar. Y esto es importantísimo insistirlo, hermanos. Ahí donde la mamá desaparece, el papá desaparece o reaparecen o hay un nuevo padrastro o una nueva madrastra que no están interesadas en los hijos del previo matrimonio o que aparecen y desaparecen porque tienen adicciones, porque se pelean constantemente con su pareja, etc. Ese es el primer determinante sociológico del fracaso de un niño, es decir, el daño emocional que se les produce. Y este dato me parece importante para tener en cuenta, especialmente para aquellos esposos que están pensando, sí, mira, yo me quiero separar porque no me encuentro con mi mujer, no la encuentro, etcétera, etcétera. Y para ellos los hijos son un problema secundario si es que lo son, ¿no? No porque no los quieren, sino porque creen que, bueno, que el hijo vaya este fin de semana con el papá, que la mamá se olvide de recogerlo o al revés, que suele ser el papá, que existan y sean testigos, digamos, de peleas o de discursos distintos cuando están con uno o con el otro, ¿no? Entonces, es verdad que existen divorcios que son bastante civiles, entre comillas, en la manera como comparten los hijos, pero nosotros sabemos perfectamente que esa no es la mayoría de los casos. Entonces, Rob Henderson cuenta su propia historia, ese es lo más impresionante, ¿no? Y Henderson recuerda que su recuerdo más antiguo que tiene es cuando era un niñito, probablemente 3 años de edad, y estaba acurrucado lo más que podía en el regazo de su mamá, ¿no? ¿Y por qué estaba acurrucado? Porque había visto que la policía había venido y que estaba discutiendo con ella llevársela, porque su mamá lamentablemente
era una mujer con una grave adicción. Entonces, el niñito, a pesar de que estaba malnutrido, abandonado por la mamá, es decir, la mamá no le pegaba ni nada, pero estaba horas de horas drogándose en un edificio semi abandonado, ¿no? Y el niñito estaba solo, sin nadie que lo cambiara de ropa, sin nadie que le diera de comer, pero igual era su mamá, ¿no? Entonces, recuerda cómo a la mamá la esposaron, la llevaron a la cárcel, a él lo llevaron los policías tratando de ser lo más tiernos con él, lo más acogedores, lo más buenos, pero básicamente lo llevaron a un centro de adopción, ¿no? Y nunca más volvió a ver a su mamá, ¿no? Dice que recuerda que estuvo viendo a su mamá para ver si ella podía hacer algo, pero viéndola esposada, resignada y diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, que es lo que siempre decía cuando estaba drogada, se dio cuenta, esto se acabó, ¿no? A esa edad tan temprana, ¿no? Y él dice que cuando, desde que nació hasta que tenía 17 años, estuvo rodando de familia en familia, ¿no? Los que se llama foster parents acá, que reciben dinero del Estado para mantener temporalmente a niños, jóvenes o adolescentes que todavía pueden potencialmente ser adoptados, pero como se imaginan ustedes, a medida que pasa el tiempo, mientras sean mayores, padres adoptivos tienen mayores dificultades, resistencias o reticencia a adoptarlos, porque sabemos la cantidad de problemas que pueden venir, digamos, conectados con eso, ¿no? Y él que ha estudiado, o sea, Rob Henderson, que ha estudiado esta realidad, dice que 1 de cada 6 varones norteamericanos, porque la situación es mucho peor entre varones que entre mujeres, entre los 25 y 54 años, 1 de cada 6 norteamericanos están desempleados o completamente fuera ya digamos, del mundo laboral, o sea, ni siquiera buscando trabajo, sino ya, digamos, al margen. Y esto equivale a 10 millones de hombres. Y esto, lo peor de todo, es que es un número que se ha duplicado desde 1970 y que en los últimos 50 años el número de varones que están en la cárcel se ha cuadruplicado, ¿no? Y esto va acompañado de otros datos, ¿no? Él dice, muchos se han quedado, digamos, impresionados con un artículo que se volvió viral del Wall Street Journal, que demuestra que hoy en día en los Estados Unidos solamente el 40% de los estudiantes son varones y que se ha creado una auténtica brecha, digamos, de sexo entre hombres y mujeres. 60% de mujeres son las que están en la universidad, 40% de hombres, y va a llegar un momento en que esas mujeres, cuando salgan de la universidad y busquen varones con los cuales casarse, que tengan, digamos, un nivel equivalente de cultura, va a haber ahí una brecha del 20%. Entonces, él dice, volvamos a los ingredientes de mi propia vida, ¿no? Nunca conocí a mi padre biológico. Y esto, si hay mamás, mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi hijo, no quiero tener un esposo, no quiero tener un papá, y yo me voy a encargar de ese hijo, ten en cuenta que esa decisión es una decisión fatal, porque como mamá vas a poder hacer mucho más de lo que hace un papá, pero un hijo, todo hijo, pero especialmente varón, necesita un papá. Entonces él dice, mira, a los 9 finalmente me adoptaron, mi vida cambió, me adoptó una familia y vivíamos en un barrio bastante bonito y
aunque yo todavía tenía pesadillas en las noches y me dejaban la lamparita prendida, poco a poco estuve acostumbrándome a la familia y realmente creí que había sido un sueño hecho realidad. Pero ¿qué pasó? Esta familia se divorció, ¿no? Y mi papá adoptivo, culpó a mi mamá del divorcio. Entonces, la manera como el papá se vengaba de mi mamá era que simplemente no me dirigía la palabra, no me hablaba. Entonces, finalmente, rebotando de casa en casa, maltratado, tenía unas notas en la escuela tan malas que finalmente, digamos, lo más cerca que tuve un mentor, que fue mi entrenador, me dijo, ¿sabes qué? Entra a la Fuerza Aérea Norteamericana. Él escribió una carta, él había sido un veterano militar, el entrenador escribió una carta muy positiva, finalmente entró a la Fuerza Aérea, y regresando de la Fuerza Aérea y de esa disciplina, él obtuvo una beca por su buen comportamiento, estudió y poco a poco su vida comenzó a cambiar, ¿no? El artículo incluye una foto de cuando él estaba todavía en un orfelinato, ¿no? Cuando su mamá adicta no pudo encargarse de él. Y se ven todos esos niñitos, ¿no? Abandonados que realmente rompen el corazón, ¿no? Y a uno le gustaría pues poder adoptarlos a todos, ¿no? Pero lo que Henderson explica es cómo este problema es auténticamente catastrófico. Él dice, mira, el porcentaje de niños que se gradúan de la escuela en Los Ángeles, de donde es él, es el 86.6%. Pero aquellos niños que han estado en foster care, que no han tenido papás estables, ¿no? Y que han estado rebotando de hogar en hogar, el porcentaje de graduación, de terminar la escuela, no la universidad, la escuela, es 64%. Entonces, y él dice, 86.6, o sea, prácticamente 87 de los niños que se gradúan, incluyen niños que son pobres o muy pobres, pero que tienen papá y mamá, que la pasan muy difícil, que muchas veces no le pueden enviar algo para comer en el colegio, que están en una situación de pobreza, pero que básicamente tienen estabilidad familiar. Él dice, para que se hagan ustedes idea, cuando pasan a la universidad, ¿no? El 11% de los niños que vienen del segmento más pobre de los Estados Unidos, no estamos hablando de pobreza promedio, sino de los más pobres. El 11% de esos niños son capaces de graduarse en la universidad. Pero si nosotros comparamos con los niños que han estado en foster care, que han estado saltando de familia en familia, que no han tenido papá, que no han tenido mamá, o que los han tenido temporalmente, conflictuados, etcétera, etcétera, solamente el 3% se gradúa de la universidad. Entonces, es importante este artículo de Henderson porque después de dar esta experiencia personal, ofrece una tonelada de estudios realizados por Racchetti, por ejemplo, que es un economista de la de la Universidad de Harvard, unos estudios muy importantes realizados por Marianne Bertrand de la Universidad de Chicago, y básicamente todos estos confirman esta realidad. Es decir, es infinitamente más importante para un muchacho tener una familia, un papá y una mamá, aunque sean pobrísimos, aunque les escaseen lo fundamental, para poder salir adelante y progresar. Y por supuesto, la pobreza es un problema que no podemos negar y contra lo cual tenemos que luchar, pero tenemos que luchar muchísimo más para que existan familias estables. Y aquellos que están pensando, bueno, me divorcio, me separo y lo que pasa con mis hijos no va a ser un gran problema, piénsalo bien porque podrías
estar siendo la causa de la destrucción del futuro material de tu hijo. Que tengas un buen día.